El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de la salud de nuestros hijos en tiempos de COVID-19. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? ¿Cómo les va a todos? Aquí estamos, nuevamente, como cada semana nos encontramos para compartir alguna temática particular dentro de lo que es la premisa de este programa, el cambio cultural hacia lo que significa tener o no tener hijos. Hoy vamos a hablar de un tema muy actual, tiene que ver con esta situación a la cual nos seguimos enfrentando, que es la de COVID-19, con todas las consecuencias que esto sigue trayendo a todo nivel. Y hoy vamos a estar hablando de la parte médica y sobre todo qué pasa con nuestros hijos, ¿no? Y su salud, todas estas situaciones que también pueden generar. Así que para eso contamos con una profesional especialista en el tema. Ella es pediatra, la doctora María Laura Rey. ¿Cómo estás, María Laura? Bienvenida. Hola, Karina. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros más que un gusto poder compartir estos minutos contigo y bueno, ir dilucidando también muchas incertidumbres, si bien para todos, ¿no? Esto es muy novedoso y vamos aprendiendo en el hacer, digo yo. Bueno, quizás desde este lugarcito vos como profesional podés ir guiando en algunas de las cuestiones que son como bastante recurrentes en la generalidad, digo, por parte de quienes tienen hijos, ¿no? Y que, bueno, tienen allí como mucho temor y mucha incertidumbre. Vamos a iniciar con esto de qué pasa con los controles que son habituales en ellos, ¿no? Que quizás ir al odontólogo, a las terapias en cuanto a estimulación, a los fonoaudiólogos, el darse vacunas, alguna intervención quirúrgica que se tengan que hacer. Esto tiene que tenerse en cuenta. ¿Qué controles y tratamientos no pueden interrumpirse más allá de que estemos viviendo esta pandemia? Bien, bueno, cuando empezó todo esto, la verdad que estábamos todos con mucha incertidumbre, con mucho temor también, y siempre lo que se priorizó fue esto del quédate en casa, ¿no? Pero la realidad es que, como vos bien decís, hay cosas que no se pueden posponer. Realmente se vio una alarmante disminución, por ejemplo, de la cobertura de vacunas desde que empezó la pandemia, cuando las vacunas es algo que justamente nos protegen contra otras enfermedades, contra las que sí tenemos vacunas, ¿no? Estamos esperando la vacuna contra el COVID, pero mientras tanto tenemos un montón de vacunas que nos protegen, y sobre todo a los niños, y que vimos que hubo una disminución de la cobertura. Entonces, por ejemplo, con lo que tiene que ver con vacunas, no se deben posponer, sobre todo las vacunas en los más chiquititos, en los menores de 1 año, donde lo que estamos haciendo es generar defensas. Y después obviamente se van agregando lo que son refuerzos. Pero por ejemplo, la cobertura para lo que es vacuna de sarampión, que tenemos en el calendario al año de vida y el refuerzo al ingreso a los 5 años, se coloca ahora, eso no se debe posponer. Un niñito que cumple 1 año o un niñito que cumple los 5 se tiene que vacunar, porque recién terminamos de salir acá en Argentina del brote de sarampión que nos venía desde el año pasado preocupando. Entonces, para poder mantenernos fuera del brote, los chicos tienen que estar vacunados. El consejo es, por ejemplo, con lo que respecta a vacunas y con respecto a lo mismo a los controles de salud, que también ahora les voy a hacer un comentario con respecto a eso, sí tomar los recaudos necesarios, es decir, no concurrir en forma espontánea, sino siempre llamar y preguntar. Muchos lugares, muchos vacunatorios se están manejando con turnos. Averiguar primero si se cuentan con las vacunas, porque a veces ocurre que hay alguna vacuna que está en falta. Entonces,
si nosotros tenemos que ir por varias vacunas, a lo mejor chequear que estén todas para no tener que ir varias veces y ir a lo mejor en la semana donde ya tenemos todas las vacunas disponibles. Concurrir, si tenemos un solo chico, concurrir solo con ese chico y un solo adulto acompañante. Tratar de evitar eso, reducir lo más que se puedan los riesgos. Ir siempre en el horario en que nos aconsejaron, que a lo mejor es el horario donde hay menor movimiento de gente. Si son chicos chiquititos, tratar de ir con el cochecito o llevarlos UPA, cosa de que los chicos no estén tocando todas las superficies comunes, como pueden ser pasamanos, bancos. Yo lo que siempre aconsejo también es que lleven sus propios juguetes, porque en las salas de espera de los vacunatorios y de los consultorios suele haber juguetitos que son de uso común, y en este momento mejor que cada chico tenga su juguete y sus elementos. Entonces tomar los recaudos necesarios, pero no posponer. Con respecto a los controles de salud, lo mismo. Un niño menor de 1 año, un bebito, yo por ejemplo estuve viendo mucho en esta época, muchos recién nacidos, que como muchos pediatras y muchas instituciones están reduciendo su atención, estaban a la deriva porque a lo mejor no tenían un control de peso, niños que necesitaban, recibir indicación de vacunas o realizar estudios que sí son necesarios hacer, y que en este afán de cuidarnos, eso se estaba quedando sin evaluar o sin considerar. Entonces los bebitos chiquititos, los menores de 1 año, tienen que continuar con sus controles. Lo que la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda en los menores de 6 meses, que haya un control mensual, y después de los 6 meses puede ser bimensual, es decir, una vez cada 2 meses. Bien. Después del año de vida, si es un niño sano, que viene creciendo bien, siempre teniendo en cuenta esto, si el pediatra que lo viene controlando no encuentra nada que requiera un mayor control. Obvio que puede haber un niño menor de 1 año que a lo mejor necesitemos controlarlo una vez al mes o quincenal o cada 15 días, porque a lo mejor encontramos algo que no nos convenció, porque no aumentó bien de peso, porque hay alguna cuestión particular que controlar. Pero un control mensual en un menor de 6 meses y cada 2 meses hasta el año de vida, y después del año dependerá de cada niño, dependerá de la familia también. Hay familias que a lo mejor necesitan un mayor acompañamiento, y si bien hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo virtual y se están haciendo, videollamadas o consultas por telemedicina, nada reemplaza la evaluación en el consultorio, donde el chico lo revisa, lo toca, lo palpa, lo ausculta, y también la comunicación con mamá, con papá no es la misma a través de una videollamada que personalmente, donde uno puede revisar el carnet de vacunas, puede revisar los estudios, puede responder muchas más dudas que a lo mejor en una consulta por teléfono no va a haber lugar para ese tipo de inquietud. Perfecto, María Laura. Bueno, la verdad que maravilloso todo lo que estuviste transmitiendo, porque, bueno, habla un poco de esto, ¿no? De más allá de tener toda esta situación de incertidumbre, bueno, no dejar de lado todos estos controles que son importantísimos en la salud de nuestros hijos, y más cuando, bueno, se está hablando de bebés recién nacidos. Y eso voy, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que nacen, lamentablemente, con COVID-19? O sea, hay tratamientos paliativos específicos para estos bebés, incluso qué hacer con estos familiares y con este contexto más cercano, ¿no? Al momento de querer ir a ver a ese bebé que recién acaba de nacer en neonatología. Exacto. En realidad, Karina, lo que se ve, lo que se viene viendo, que yo digo por suerte, ¿no? Nosotros acá en Argentina nos toca ver un poco, si bien seguimos aprendiendo todos los días, pero nosotros ya tenemos la experiencia de otros países, y lo que se viene viendo es que el COVID-19 no es un virus que dé afectación, o sea, que los bebés recién nacidos, lo mismo que los niños en general, no tienen un mayor riesgo de complicaciones por esta infección. Es más, muchas veces son asintomáticos. Lo que pasa que obviamente, bueno, un bebé recién nacido va a requerir un control más estricto, pero hemos tenido en el mundo nacidos con COVID o niños nacidos de mamá con COVID que no se han contagiado, y los recaudos son más que nada los cuidados de
bueno, del contacto justamente, porque lo que sabemos es que se transmite por vía respiratoria, entonces al llorar, al toser, al estornudar, bueno, los más grandes al hablar. Entonces los cuidados son sobre todo de protección respiratoria y también de contacto. Entonces un niño que tenga COVID o un bebé que su mamá tenga COVID, es usar, no los bebés, ¿no? Pero los adultos que lo acompañen, usar una mascarilla, ¿no es cierto? El tapabocas y la higiene de las manos y la higiene corporal. Es muy importante recalcar el tema de la lactancia, que siempre es algo que está en duda y bueno, está comprobado y la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF todos recomiendan continuar la lactancia materna cuando hay una mamá enferma, que digamos que es preferible fomentar ese contacto mamá-bebé por todos los beneficios que tiene, no solamente nutritivos, sino de generación de defensas y de transmisión de anticuerpos, con las protecciones, o sea, que la mamá tenga colocado el barbijo, que se lave las manos antes de darle la teta, los cuidados al cambiar el pañal, bueno, en el caso de un bebé que esté alimentado con biberón, eso es muy importante también recalcarlo, la higiene de las manos y los cuidados al preparar el biberón. Y con respecto a las visitas, si es esto, habiendo un recién nacido con posibilidades de infección, lo mismo. Pero bueno, lo que se está tratando en era de pandemia es restringir lo más que se puedan los contactos, haya o no haya una sospecha de enfermedad, porque sabemos eso, ¿no? Que queremos proteger a estos bebés, queremos proteger a esa mamá puérpera también, ¿no? De una infección, y no solamente por el COVID, sino porque estamos en pleno invierno, y eso sí es de mayor riesgo para todos los bebés menor de 1 año, y sobre todo menores de 6 meses, la protección contra la gripe, influenza, coqueluche, todas otras enfermedades virales y no virales que son propias de la época invernal. Entonces no está mal, yo siempre le digo a mis pacientes, no está mal en este momento del año en particular, y más con lo del COVID, limitar los contactos a lo mínimamente indispensable. La típica pregunta es qué hacemos con los abuelos, ¿no? Que los abuelos están desesperados por conocer a ese bebé. Y entonces, bueno, si uno lo puede limitar un tiempito hasta que el bebé esté en casa, hasta que los papás estén más acomodados, y después las visitas que sean limitadas, es decir, que no venga toda la familia a conocerlo el mismo día, que se pongan también un tapabocas, si vienen con ropa de calle, que se cambien esa ropa con la que vienen del exterior, que se laven las manos al entrar a casa. Recordar que lo mejor es el lavado de manos, que el alcohol en gel es cuando uno va por la calle y no tiene posibilidad del alcohol, pero no naturalizar el uso del alcohol. Lo mejor es el lavado de manos con agua y jabón y con el tiempo que corresponde, que es cantar el feliz cumpleaños 2 veces y hacerlo a conciencia. Y bueno, y tratar de que que el espacio esté lo más ventilado que se pueda, y ni hablar de dejar en claro que si hay algún familiar que está enfermo, que está con tos, o si volvió de viaje de alguna de las provincias que sabemos que donde hay circulación comunitaria, como ser Buenos Aires, Córdoba, o ahora que estamos viendo en ciudades y pueblos vecinos de nuestra provincia, esa gente se tiene que quedar en la casa hasta terminar su proceso infeccioso. Porque la realidad es que esto no es para alarmar, pero sí es para tenerlo en cuenta. Hoy día sabemos que muchas veces la infección puede hasta ser asintomática, y entonces cualquiera de nosotros puede ser portador y no saberlo. Entonces, tomando los recaudos y siendo conscientes, sobre todo si estamos enfermos, si tuvimos alguna conducta de riesgo, bueno, yo creo que es cuestión de pensarlo como esto que decimos, ¿no? Cuidarnos nosotros, y cuidar a los demás también. Fabuloso, María Laura. Bueno, súper claro todo lo que estás transmitiendo, y me imagino que será de gran utilidad para todos aquellos que, bueno, están en esta etapa, quizás ya a punto de tener un hijo o con un bebé recién nacido, ¿no? Como para, bueno, poder seguir cuidándonos, ¿no? Que en definitiva esa sigue siendo la premisa número 1. Vos antes decías que, claro, esta enfermedad, el COVID-19, no se está viendo que afecte, ¿no? En mayor medida a los niños.
Pero bueno, ¿qué pasa con aquellos niños que ya tienen alguna enfermedad previa, ¿no? En ellos, a ver, puede llegar a ser más peligroso este contagio. Sí, lo que vemos es eso, una mayor predisposición a enfermar y una mayor predisposición a complicarse. Niños, pero no es cualquier, o sea, eso es dejarlo claro, había sido una de las preguntas que vos me habías comentado. No es el niño que hace virosis a repetición, o sea, todo niño pequeño sabemos que en época invernal vive resfriado, vive con mocos, el que es propenso a hacer broncoespasmos, el que se la pasa todo el invierno con agüita en la nariz, eso no es el riesgo. El riesgo del chico que tiene alguna enfermedad de base crónica, como puede ser un asmático, un niño que tenga algún problema cardíaco, alérgicos, pero alérgicos importantes, que tomen medicación preventiva, bueno, obviamente desnutridos, aquel que tenga alguna secuela por alguna enfermedad pulmonar, estoy pensando fibrosis quística, bueno, cardiópatas, o que tengan alguna inmunodeficiencia diagnosticada, es decir, que tengan una enfermedad que requiera un control con un especialista, que tomen medicación preventiva. No es de riesgo el niño en sí porque sea un niño que viva resfriado, que viva con mocos, o el broncoespasmo, que sabemos que muchos niños menores de 2 años en nuestra población pediátrica hacen broncoespasmos a repetición, y eso no lo incluye en esta categoría de riesgo. Sí, lo que sabemos que al tratarse de una enfermedad viral puede haber la posibilidad de concomitancia, es decir, si nosotros nos pescamos niños o adultos, nos pescamos una gripe influenza, o que estamos con un cuadro de fiebre, eso nos baja las defensas y eso puede predisponer a que enfermemos también de COVID. Entonces, por eso es importante cuidarnos, no solamente por el COVID, sino, como digo, con todas las enfermedades estacionales, y vacunarnos, por ejemplo, para la gripe, los que formen parte de grupos de riesgo, porque entonces, si nosotros no enfermamos de gripe, es probable que si enfermáramos de COVID fuera más leve y no se complicara. Perfecto, bueno, fabulosa tu aclaración también por esto, ¿no? Desasnar en todo lo que implicaba tener una enfermedad previa, ¿no? En estos niños, sin generar una situación ni de alarma ni de pánico. Esto de a poquito, María Laura, se va a ir encauzando en algunas ciudades. Bueno, por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario hay actividades que se han flexibilizado, donde se permite por ahí salir a la calle con los niños y demás. Entonces la consulta es hacia vos como profesional, pediatra. ¿Qué actividades recreativas hoy por hoy serían de mayor peligro? ¿Cuáles son recomendables, sí, por lo contrario, volver a hacer? ¿Y cuáles mejor habría que evitar? Bueno, con respecto a las actividades recreativas, lo que sabemos hasta ahora del COVID es que lo más importante, como las medidas más importantes, siguen siendo el distanciamiento social y el lavado de manos. Entonces, tenemos que pensar en función de eso. Todo lo que nosotros podamos hacer al aire libre, si bien estamos en invierno, pero bueno, elegir horarios y días que lo permitan. Todo lo que nosotros podamos hacer con los chicos, que los chicos estén en movimiento, salir con la bici, salir con el monopatín, salir con el triciclo, porque lo que no tenemos que hacer es confiarnos en que porque estamos al aire libre, si estamos, por ejemplo, en un parque, en una plaza, en un lugar de juego, y estamos todos juntos, todos hacinados, tampoco es bueno eso. Entonces, sobre todo actividades que nos permitan el movimiento, ir a sentarnos todos juntos a la plaza, o que los chicos jueguen todos juntos en un jueguito donde se tiran por un tobogán uno atrás de otro, en la hamaca, donde todos apoyan las manos en el mismo lugar, tampoco sería recomendable. Porque sabemos que si bien la transmisión es sobre todo por la vía respiratoria, bueno, puede haber un contacto, y sobre todo en los más pequeños, donde sabemos que tocan las cosas y después se llevan las manos a la boca, o si están juntos y comparten los juguetes, esos juguetes pueden estar llevando secreciones respiratorias entre sí. Y también porque el uso de tapabocas es muy útil, pero los más pequeños no los usamos. Los más chiquititos, los menores de 3 años, no los deben usar porque puede ser peligroso. Y en los mayores por ahí es difícil mantenerlo, les genera incomodidad y demás. Entonces, tratar de hacer actividades que no requieran, o sea, que no lleven a un hacinamiento
y donde haya el menor contacto también con cosas comunes. Eso sería lo más recomendable. Bien, fantástico. Entonces, María Laura, en relación a esto, ¿no? Que de a poquito las actividades están volviendo y, bueno, con los niños ahí saliendo a la calle, bueno, todo este tipo de actividades que sí son recomendables hacer, pero siempre entendiendo esto del distanciamiento social, ¿no? Como algo prioritario. ¿Qué pasa con estos adultos, ¿no? Que vuelven a casa? ¿Qué hacer antes de entrar en contacto con los niños? Porque, claro, suele pasar que quizás si papá, mamá estuvo muchas horas fuera de casa, ¿no? Si forma parte de quizás alguna actividad esencial, cuando llegan los niños lo primero que hacen es correr a abrazar a su mamá o a su papá. Entonces, ¿cómo se hace también para mantener estos cuidados? Y lo ideal sería poder llegar a casa y antes de entrar en contacto con los chicos, y sobre todo de entrar a los lugares comunes, como los lugares donde después los niños, sobre todo los pequeños, estén circulando y estén por el piso, gateando o jugando en el suelo, poder sí o sí sacarnos el calzado. Eso es muy importante, ¿sí? Y que además es lo más fácil de hacer. Y después, de ser posible, sacarnos sobre todo esa ropa exterior. Si nosotros estuvimos en un lugar de trabajo, si nosotros viajamos en un colectivo, taxi, subte, nos sentamos en una sala de espera, en un lugar donde haya habido circulación de otras personas, lo ideal sería poder sacarnos ese pantalón, esa campera, bueno, obviamente lavarnos las manos, lavarnos bien las manos, como decíamos antes, con agua y jabón, y también ser conscientes de todos los cuidados que nosotros hayamos tenido afuera. Si nosotros entramos, por ejemplo, subimos en el ascensor y tocamos la perilla del ascensor, que seguramente la tocó mucha gente, o fuimos a una oficina donde también tocamos un teclado de una computadora, o bueno, los mismos celulares que nosotros los llevamos y vamos por la calle y vamos tocando el celular. Entonces, todas aquellas cosas que hayan sido de uso común, las llaves, que nosotros las ponemos, las sacamos, vamos tocando todo, ser conscientes mientras estamos en el exterior y cuando llegamos a casa, que esas son las cosas que tenemos que desinfectar. Y acá voy a algo importante, que es el uso del tapabocas, y vuelvo después a lo que vos me preguntabas del interior de casa, pero me parece importante decirlo acá, que el uso del tapabocas, uno va por la calle y es alarmante ver el mal uso que se hace. O gente que no lo usa, o gente que lo usa abajo de la nariz, o colgado del cuello, o que permanentemente se lo está sacando. La idea del tapabocas es protegerme a mí de las secreciones respiratorias de los demás, proteger a los demás de mis secreciones respiratorias y también un poco es hacer una barrera entre mis manos y mi boca y mi nariz. Porque nosotros vamos por la calle, vamos tocando el celular, abrimos el picaporte, nos subimos a un ascensor, agarramos una virome para firmar una orden médica si fuimos al médico y después con esas mismas manos nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz, nos tocamos la boca. Entonces, si nosotros tenemos el tapabocas, ya ahí tenemos una barrera más. Entonces, el uso del tapabocas adecuado, el alcohol en gel cuando estamos afuera, después de que tocamos superficies comunes, y entonces al llegar a casa, con que nos higienicemos bien las manos y nos saquemos la ropa que haya estado en contacto con otros elementos, sería suficiente. Por ahí, si nosotros somos, como en mi caso, personal de salud, y uno estuvo en contacto con mucha gente, si uno estuvo en contacto con mucha gente en un lugar medio cerrado, o con gente que estuvo tosiendo, estornudando, hablando largo rato, bueno, si nos pudiéramos bañar en ese caso donde hubo mucha exposición, es mejor. Pero al menos tener una precaución de todo lo que es de contacto, dejar ese tapabocas que usamos, también eso es importante, dejarlo en un lugar alejado, lavarlo, pero ya estaríamos en posibilidad de entrar en contacto con nuestros. Perfecto, bueno, ahí está, toda esta serie de recomendaciones, sobre todo para seguir priorizando la salud de los más pequeños. Y claro, María Laura, las clases hoy están siendo desde la virtualidad, pero en algún momento van a tener que volver a la escuela, ¿no? Y a esta situación presencial. Entonces ahí empiezan a surgir
muchos temores, mucha incertidumbre y preocupación para que estos niños aprendan en este nuevo contexto a ir a la escuela. ¿Qué es lo que vos recomendás también como pediatra? En los niños, supongamos de escuela primaria, ¿es mejor ir con barbijo, sin barbijo? ¿Qué va a pasar con la educación física, ¿no? Con el uso de las colchonetas, donde hay también tantos juegos y tantas disciplinas donde sí requieren un contacto directo con el compañerito? ¿Qué pasa con la parte del comedor? Aquellas escuelas, bueno, que cuentan con eso, con la merienda. Bueno, son muchísimas las preguntas, pero en la generalidad todo esto es lo que aparece frente a esta nueva realidad, ¿no? Escolar. La realidad de hoy es que no tenemos una vacuna. La realidad es que estamos, digamos, lejos todavía de poder decir que vamos a poder ir a la escuela como íbamos antes, y no solamente a la escuela, de volver, digo, a la vida de antes todos. Las juntadas masivas, las reuniones sociales, de grupales, los grandes festejos, para eso falta mucho, realmente. Para poder volver a la escuela hoy, en las condiciones que tenemos hoy sanitarias, tiene que darse, que ya hay una resolución desde el ministerio, pero bueno, cada escuela deberá encargarse de poder garantizar esas recomendaciones. No van a poder ir todos juntos los chicos, se va a tener que hacer una división de los grupos, porque los chicos, no recuerdo ahora el número, si es una relación de docente con 10 o 15 chicos por aula, donde se mantenga la distancia, donde el uso de barbijos, si son niños de edad ya primaria, lo tengan que utilizar, y probablemente lo que es actividad física también esté todo por ahora relegado. La idea es cuando se pueda volver, como para no perder la educación formal, es decir, que sabemos que la educación virtual, algunas cosas se pueden, pero no es lo mismo que la senio enseñándoles, y con todos los recursos que tiene la docente, y con lo que implica también el intercambio social con compañeros, pero bueno, también con el alcohol en gel, cada niño con su merienda y su botella de agua, tratando, no sé, realmente no sé cómo se podrá establecer el tema de los recreos, pero que también el recreo no sea una acumulación de niños todos juntos, o las cantinas o los comedores. Eso cada escuela tendrá que encargarse de establecer las condiciones. Desde casa lo que tenemos que hacer es eso, recomendar el uso del tapabocas, buscar, que eso es importante, buscar tapabocas que para los chicos sean cómodos, practicar en casa, lo mismo que estamos haciendo ahora con las salidas recreativas, es decir, que ya practicar en casa, explicarle a los chicos. Yo siempre digo que confiemos en que los chicos entienden lo que nosotros les explicamos, que no es algo arbitrario ni que nosotros lo hacemos por un capricho nuestro, sino que es importante para cuidarse ellos, el lavado de manos, y bueno, yo digo esto, hablar con los chicos, explicarles y también dar el ejemplo, porque si nosotros vamos por la calle y llevamos el barbijo para cualquier lado, no pretendamos que después nuestros chicos lo usen bien. Entonces, claro, dar el ejemplo, explicar y bueno, ser pacientes, porque esto va a llevar un tiempo. Hay que pensar eso, que el volver a la escuela va a implicar también que si de repente aparece un caso en ese grupo, haya que volver atrás. Entonces, bueno, va a llevar un tiempo. Yo sé que es difícil, estamos todos cansados y queremos volver a la vida de antes, pero bueno, falta bastante para eso. Totalmente. Y bueno, y a propósito de eso, María Laura, te pregunto, ¿no? En el hipotético caso que en una escuela aparezca un niño, ¿no?, contagiado, ¿cuál es el protocolo médico que hoy por hoy, bueno, se sigue? Porque uno ve tantas informaciones, ¿no?, de situaciones que han sucedido quizás hasta en otros países. ¿Qué pasa con este contacto que debe tener fuera de su familia, ¿no? ¿Qué pasa con su mamá, con su papá en ese tiempo de aislamiento? Digo, te transmito preguntas e incertidumbres que son, bueno, parte de muchas familias que hoy por hoy empiezan a imaginar, ¿no? Si en esta vuelta, ¿qué pasaría si mi hijo se contagia? ¿Qué pasaría si un compañerito de mi hijo se contagia, María Laura? Lo que va a pasar es eso, digamos, dependerá del contacto. O sea, lo que se define es que para que haya un riesgo tiene que ser un contacto estrecho. Entonces no es que se va a cerrar la escuela, se aislará seguramente en el caso de que aparezca un caso positivo, se aislará al grupo que haya estado con ese chico, es decir, a los compañeritos de esa misma aula, a la docente,
Y bueno, y obviamente a la familia, es decir, cuando tenemos un caso en la familia, se aísla toda la familia, porque nosotros suponemos que obviamente en casa es más difícil esto de mantener las distancias. Yo siempre recomiendo en casa lo que uno pueda limitar, qué sé yo, si en casa todos nos gusta tomar mate, y a lo mejor este tiempo no tomemos todos mate del mismo mate, que cada uno tenga su botellita de agua, esto, si vamos al baño y antes de comer lavarse las manos, intentar dentro de casa hacer lo posible, y en el caso de un caso positivo lo mismo, lo ideal sería que ese niño que sea positivo esté no aislado, no lo vamos a aislar de la familia, pero que tenga su habitación, que tenga sus elementos de higiene, su toalla, su cama, que no comparta la cama con nadie, que los ambientes estén los más ventilados posibles, y obviamente toda esa familia se tendrá que quedar adentro hasta, sobre todo, estudiar, o sea, controlar también a esa familia, a ver si hay algún otro caso positivo, y seguramente los que hayan estado en contacto con ese chico también tendrán que mantener un aislamiento que sabemos que se define de 14 días, porque es el tiempo en el que sí o sí se desarrollarían los síntomas o se positivizaría el estudio, ¿no? El diagnóstico. Claro que sí. Bueno, María Laura, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos estuviste hoy transmitiendo, por todo lo que hoy, implica, ¿no? Seguir atravesando este contexto de COVID-19, y más allá de que, como decíamos antes, vos también como profesional vas aprendiendo en el hacer, ¿no? También es muy valioso todo lo que hoy, estuviste diciéndonos al aire, que puede ser de tanta utilidad, ¿sí? Para tantas familias con sus hijos, sobre todo pequeños, ¿no? Así que, te mandamos desde acá un cariño grande, te agradecemos, y ya seguramente te vamos a convocar para una próxima oportunidad, quizás desarrollando alguna temática, ¿sí? Ya no tan actual, sino dentro de lo que nosotros también abordamos en nuestro programa, ¿sí? Vos me dejás, Karina, hacer una reflexión final que me parece importante, ya que vos estás, como comunicadora en esto, que es importante hoy día, donde abunda la información, ¿no? Y esto creo que se dice la infoxicación, también ser cuidadosos en tanta información que circula, en tantos consejos, tanto en todo lo que pueda transmitir, un mensaje que pueda afectar a los chicos, sobre todo, ¿no? Nosotros como adultos a lo mejor escuchamos números de muertos, de enfermos, de enfermedades, de problemas económicos, de todo lo que está pasando, y recordar que ellos no son ajenos a todo eso, que ellos lo escuchan, lo padecen también. Entonces, ser cuidadosos, y también ser cuidadosos nosotros con qué hacemos con toda esa información que recibimos, que a veces no todo lo que escuchamos es lo que tenemos que hacer, elegir canales de comunicación que sean seguros. Madres y padres, confiar en la información del pediatra de cabecera, de la Sociedad Argentina de Pediatría, buscar referentes que nos transmitan información, porque por ahí en el afán de todo lo que nos dicen, o los grupos de WhatsApp y demás, además de que nos hacemos un lío bárbaro, a veces terminamos equivocándonos en el hacer. La verdad que tenés, total razón en esto que estás diciendo, y es muy, pero muy valioso, como para tener en cuenta cuál es la información que vamos incorporando y desde dónde, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esto de las fuentes oficiales, ¿no? Y no dejarnos llevar por las redes sociales o por lo que circula ahí en diferentes grupos de WhatsApp. Así que te agradecemos una y otra vez, y te felicitamos por todo tu trabajo, y volvemos a hacer contacto en alguna otra oportunidad. Sí, un placer. Bueno, muy amable, Karina, gracias. Gracias a ustedes por el contacto y por esta charla. Hasta la próxima, ¿sí? Que estés muy bien. Gracias, chau, chau. Ahí conversamos con la doctora María Laura Re, pediatra. Te habrás ahí sacado muchas dudas, ¿no? De las que tenías, sobre todo si es que tenés hijos chiquitos en edad escolar, ante esta vuelta a clases que va a surgir en algún momento, ante todo este contexto, ¿no? Tan novedoso, como decíamos con ella, que aún seguimos transitando, en el cual nos tenemos que adaptar, pero siempre teniendo como prioridad el no alarmar, el no entrar en pánico, en todas esas emociones que no son para nada saludables, y por todo lo contrario, ¿no? Seguir teniendo estos recaudos y estos cuidados unos con otros.
Bueno, como siempre, te agradecemos por estar allí semana a semana desde el otro lado, acompañándonos desde cualquier lugar del mundo. Ya estamos vivenciando nuestra tercera temporada, formato cuarentena, desde casa. Gracias también a nuestra asistente de producción, Carolina Ventimiglia, ¿sí? Que ahí va acompañándonos con el grupo Abrazo por Dar Vida de la ciudad de Rosario. Gracias también a todos los otros grupos que también hacen acá lo suyo en el aporte, ¿no? En cada una de las temáticas que vamos semana a semana poniendo al aire. Sabés que acá están todas las posturas y variantes sobre lo que significa tener o no tener hijos. Te esperamos el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde en un nuevo ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?